Buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente al canal del Centro Cristiano de Oración. Le estamos pasando un domingo hermoso aquí en Buenos Aires, Argentina, y bienvenidos a todos los que van a estar viendo esta señal, este programa de hoy tan importante. Seguimos con el tema de la sanidad interior, de buscar aquello que nos está perturbando, aquello que nos está haciendo mal, buscarlo dentro nuestro para entregárselo al Señor, para pedirle que nos libere, que haga una liberación especial sobre nuestras vidas. Así que hoy tenemos nuevamente la visita de la pastora Estela de Bauzá, que está preparada para darnos la segunda clase, la segunda lección de este tema que se llama sanidad interior. Así que vamos a pedirle a Silvia que esté orando para dar inicio a esta clase. Está silenciado el audio. No lo veía, por eso, gracias. Buenas tardes para todos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a dirigirnos en oración para que el Señor guíe este aprendizaje, que guíe su palabra y que sea más cortante que espada de dos filos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, te damos gracias por esta nueva clase, te damos gracias por la pastora, Señor. Utiliza en esta tarde su vida, dale sabiduría, Señor, dale discernimiento, que tu palabra sea efectiva y eficaz y que tú puedas usarla, Señor, para que hoy, y así como hoy, a través de los siglos, Señor, tu palabra siga siendo la que nos sostiene, la que nos transforma, la que nos renueva, y nos ponemos en tus manos. En tus manos ponemos nuestro cansancio de la semana, Señor. Tú sabes que todos trabajamos, todos tenemos nuestras aflicciones, ponemos nuestro cansancio físico, ponemos nuestras enfermedades también en tus manos, ponemos, Señor, nuestras dificultades sabiendo que la sanidad y la restauración viene de ti. En el nombre de Cristo Jesús nos quedamos en tus manos. Amén. 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 Bienvenida, pastora Estela, nuevamente. Amén. Muchas gracias. Y bueno, les saludo a todos con la paz del Señor, deseando que este tema de hoy pueda ser de bendición para todos aquellos que estén estudiando, escuchando. Entonces, como siempre decimos que el tema central sería la sanidad interior, pero hoy tenemos un subtema que es los pasos para recibir sanidad. Entonces, en este estudio de hoy, entonces vamos a desarrollar esos pasos para obtener la sanidad interior. Y dijimos ya en una clase anterior que nos referimos a interior porque ya anteriormente pusimos la base hablando que nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo, pero lo que está en nuestro interior es el espíritu y el alma. Y entonces justamente ahí es donde recibimos los ataques que nos producen heridas y obvio que cuando estamos heridos por diferentes situaciones necesitamos ser sanados. En el tema de heridas y sanidad encontramos o vamos a mencionar dos situaciones. Una es cuando a través de palabras, acciones o actitudes nos causan dolor, nos causan decepción, heridas en nuestras emociones y muchas veces hay muchas personas que hasta sufren al punto que es afectado también el cuerpo físico. Entonces, por estas situaciones espirituales o emocionales, se suele afectar también el cuerpo físico. Otra situación es cuando nos autoherimos. Bueno, aquí yo sé que muchos se van a preguntar cómo yo me voy a autoherir, ¿no es cierto? ¿Cómo yo me voy a lastimar? Bueno, es cuando nosotros
no soltamos el perdón hacia esa persona que nos hirió. Entonces, con el tiempo, nuestra conciencia se va afectando y ahí perdemos la paz, y ahí entonces es cuando hablamos de que esta situación muchas veces nosotros tenemos que dar el primer paso. Entonces, ¿por qué? No podemos evitar lo que está dentro del espíritu. Dentro del espíritu está la conciencia. Y con este tema de la conciencia voy a aprovechar a hablar algo que no lo mencionamos cuando estudiamos de cómo se componía nuestro espíritu. Bueno, en el espíritu tenemos la conciencia. Y la conciencia es la que nos hace saber lo que está bien y lo que está mal. Y es donde, en la conciencia es donde se radica el temor a Dios. En Job dice, 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Bueno, ahí vamos entrando en lo que es nuestra conciencia. Entonces, habla del soplo de vida y deben recordar que en Génesis 2:7 ya leímos en una oportunidad que Dios sopló el aliento de vida y dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, dice en Génesis 2:16, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Entonces, esta parte que está dentro del espíritu fue despertada cuando Adán y Eva comieron del árbol, ellos ahí desobedecieron, pecaron, y también en Romanos, en el Nuevo Testamento, confirma esto, que o mejor dicho, fue puesta una ley en nuestro espíritu, y esa ley es la conciencia. Y ustedes recordarán que cuando empezamos a hablar de este tema, dijimos que Dios creó el universo, lo creó con leyes, para que el universo funcionara ordenadamente. Bueno, también así Dios puso leyes, y esta es una ley que está en nuestra conciencia, porque lo confirmamos, como dije, en Romanos 2:14, porque dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley en sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, atiendan esto, escrita en sus corazones. Eso es la conciencia, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Miren qué interesante lo que nos revela la palabra de Dios y lo que podemos ir aprendiendo cada vez de todo nuestro ser, de nuestro espíritu y de nuestra alma. Entonces podemos resumir que cuando el hombre desobedece, como lo hizo Adán y Eva, las leyes de Dios y peca, y acá volvemos a decir, uno puede pecar contra sí mismo. Y como dije, nos vamos a preguntar, ¿cómo yo voy a pecar contra mí mismo? Ustedes, cada uno de nosotros sabemos que hay muchas personas que pecan contra sí mismo. ¿En qué sentido? En que no cuidan su cuerpo, en que hacen cosas con su cuerpo que saben que están destruyendo ese cuerpo, como ese templo que Dios creó en nosotros. Entonces, podemos aún, ¿cómo podría decir?, actuar en contra de nosotros mismos. Entonces, la parte de Dios que está conectada a su conciencia, que es el temor de Dios, se aparta de él, así como nosotros leemos lo que ha pasado con Adán y Eva.
¿Y qué pasa? Se produce un endurecimiento en la conciencia y muchas veces, por más que queremos ignorarlo o queremos acallarlo, eso nos va afectando, nos va afectando con el tiempo. Y vieron que muchas veces muchos dicen, no, ponen excusa y es como que están callando la conciencia. Entonces, ¿cómo sanarnos de esto? ¿Cómo liberarnos de ese peso que muchas veces tenemos en nuestra conciencia? Bueno, hablamos de dos situaciones. Entonces, cualquiera sea las dos situaciones. Vamos a suponer, si me hirieron y no perdoné, o si yo herí y mi conciencia me está acusando. Esas son las dos situaciones que muchas personas pueden tener. Entonces vamos a ver los pasos. Hay varios pasos para poder ir adquiriendo nuestra liberación. Primer paso es reconociendo que he pecado. Y por lo tanto, si he pecado, salí del diseño con el cual Dios preparó para nuestras vidas. Dice la palabra en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero no vamos a quedar con esto, no vamos a quedar con esta parte, porque entonces muchos pueden desanimarse y decir, bueno, si todos pecaron, ya, ¿qué voy a hacer? Ya estoy ya destituido de la gloria de Dios. Pero no, porque la palabra avanza y esto no es todo lo que dice la palabra. Vamos a ver después cómo nosotros tenemos la esperanza, aunque dice, y tenemos que reconocer que todo hemos pecado porque venimos heredamos ese pecado original de Adán y Eva, ¿no es cierto? Entonces, por eso nacemos en pecado y por eso necesitamos realmente ser realmente restituidos. Entonces, en este momento, por ejemplo, cada uno sabe su situación, cada uno sabe por lo que puede estar atravesando y cualquiera sea de estas dos situaciones que nosotros hemos ya he mencionado. Entonces también tenemos otro pasaje de la Biblia, porque todo nuestro estudio está basado en lo que Dios nos va revelando a través de su palabra. Entonces dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Y con esto nosotros entendemos que la decisión es de cada uno. También podemos recordar lo que hemos estudiado ya sobre la voluntad que está en el alma y que es el libre albedrío, que es la libertad de escoger. Bueno, entonces este sería el primer paso, reconocer. El segundo paso es arrepentirse. El arrepentimiento, entonces, no es sinónimo de remordimiento. El arrepentimiento es sentir un verdadero dolor por haber pecado. Porque leemos en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora cabe acá los que no están muy familiarizados, digamos, con la palabra, ¿no es cierto? Entonces pueden leer esto y decir, ¿y qué es convertirse? ¿Qué es convertir? Convertíos, dice. Bueno, es dar un giro al sentido contrario de cómo íbamos. Por ejemplo, Alejandro estuvo en el cuartel, ¿no es cierto? Y sabe lo que es un pelotón de soldados. Y saben que en el cuartel están los soldados y cuando el pelotón va marchando y el que le dirige, que no sé cómo se diría, un capitán, no sé cómo se diría, el que dirige ese pelotón dice conversión. Entonces, ¿qué hacen los soldados?
Entonces los soldados dan un giro sobre sus pies y marchan al sentido opuesto de cómo iban. Eso es conversión. Entonces, antes íbamos de espalda, digamos, a Dios, y cuando nos convertimos, caminamos al sentido contrario, nos damos cuenta y vamos caminando mirando hacia Dios. Dejamos de darle la espalda. Eso es conversión. El tercer paso es confesión. Y la confesión solamente puede ser abriendo nuestra boca, confesar. No es que yo en mi mente, por ejemplo, digo, bueno, yo hice tal cosa, cometí tal cosa en mi mente. No, primero tenemos que confesar a Dios. ¿Por qué? Porque todo pecado, en última instancia, todo pecado es contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo que está mal, ofendemos ese diseño con el cual Dios nos hizo, con el cual Dios nos creó. Y también tenemos que hacerlo hacia las personas que hemos dañado. Dice en Primera de Juan 1:9, si confesamos, y acá dice, si confesamos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo vamos a confesar? Tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que hablarlo. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, llegando a este texto, dije al principio, cuando dijimos que todos estábamos apartados de la gloria de Dios, que ahí no termina el mensaje. Gracias a Dios, nosotros tenemos esperanza, tenemos la palabra que nos da la solución. Estamos en un problema, pero no nos deja la palabra con el problema, sino que nos da la solución. Y gracias a Dios por esto, porque encontramos que si nosotros confesamos, entonces vamos a ser limpiados, vamos a ser perdonados. El cuarto paso es renunciar y apartarse. Renunciar y apartarse es de aquellas cosas que no hemos hecho bien. Entonces, es la acción que va a resultar, o podríamos decirlo de otra manera, es el resultado de haber dado los pasos anteriores. ¿Por qué? Vamos a suponer, puedo arrepentirme, no hay problema, yo me arrepiento. Puedo confesar, no hay problema, voy a confesar, voy a reconocer. Pero si no renuncio y me aparto, entonces no voy a tener la victoria, no voy a tener esa sanidad en mis emociones, en las heridas que me han causado o en las demás dificultades que me estén atando. Porque toda dificultad, toda herida que nos han producido emocionalmente, aún físicamente también nos pudieron haber hecho heridas, ¿no es cierto? Son dificultades que tarde o temprano nos van atando y tenemos que soltar todo eso para que este paso con los demás sean de una verdadera liberación. Y ahí yo encontré en un material muy especial, encontré algunos ejemplos de lo que tenemos que hacer ahí para el tema que dice apartarse, renunciar y apartarse. Entonces, dice, por ejemplo, si fui herido, ¿qué tengo que hacer? Perdonar con sinceridad. Si he pecado teniendo materiales obscenos, esos materiales que ofenden a Dios, muchos saben lo que pueden llegar a tener en sus casas, a lo mejor sin saber que ese material les está atando. Entonces, ¿cuál es mi acción de apartarme? Es quemarlos, por ejemplo. Tengo que quemar.
Si he pecado confiando, por ejemplo, en un amuleto o en un ídolo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que deshacerme, porque sabemos que eso es contra la voluntad de Dios y contra la palabra de Dios. También, si muchas veces adquirimos o recibimos materiales que son materiales religiosos, pero que nos llevan a creencias erróneas, que nos llevan a equivocarnos. Y yo sé de muchas personas que por no leer la Biblia, digamos, a lo mejor es más fácil leer un libro que habla de muchas cosas a profundizar la palabra de Dios. También tengo que deshacerme de eso. Y bueno, cada uno sabe, ¿no es cierto? Podemos mencionar muchas cosas que podemos tener en nuestra casa, ¿no es cierto? De repente o nos han regalado y nosotros tenemos que saber si es algo que está dentro de la voluntad de Dios o no. Entonces, tenemos que hacer esto para dar, ¿qué cosa? Fruto de ese arrepentimiento, porque esto no es solamente que quede con la palabra, porque dice en Mateo 3:8, haced pues frutos, dice, que sean dignos de arrepentimiento. Entonces, vemos que una cosa tiene que ir con la otra. También en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Miren Amén. Qué clara que es la palabra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos hablando? Es clarísima la palabra. Tenemos que apartarnos de esas cosas. El quinto paso sería, podríamos hacer muchas cosas más, pero muchas veces por nuestro tiempo vamos resumiendo, es la oración. Ahora, con estos pasos, entonces, ¿qué hemos dado? Vamos a suponer, ya hemos dado, estamos en condiciones para recién hablar con Dios, porque ya nos hemos convertido a Él, ya Él nos ha perdonado. Entonces, para hablar y pedirle que Él nos libere, nos sane, nos ayude y que también nos ayude a mantener esa liberación. Dice en Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y ahí, entre paréntesis, nosotros podemos agregar, será liberado. Entonces, cuando estemos preparados con la oración, ya en este último punto que estamos viendo, debemos saber algo. Y debemos saber que la oración y la batalla de liberación son dos cosas distintas. O, digamos, son dos actividades distintas. ¿Por qué? Porque la oración es hacia Dios y la guerra es hacia el enemigo. Y solamente el enemigo de Dios y de nuestras vidas es uno, es Satanás. Él es el enemigo de nuestras vidas. Las personas, ahora esto es muy interesante, ¿no? Porque las personas, aún aquellas que nos han ofendido, aquellas personas, aún aquellas que nos han herido, no son nuestros enemigos. Tenemos solamente un enemigo, que es Satanás. ¿Y saben dónde nosotros aprendemos esto? Que las personas no son nuestros enemigos. Esto lo aprendemos en Efesios 6:12, porque dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestros enemigos, según estas palabras, no son los seres que nos rodean. Nuestros enemigos no son los seres humanos, pero, sin embargo,
Satanás, acá también tenemos que prestar atención. Sin embargo, Satanás constantemente usa a esas personas. Usa a esas personas que nosotros hemos confiado, esas personas que creemos que, bueno, siempre vamos a estar de acuerdo. Entonces, usa a las personas, y aún las personas más íntimas, las personas que nosotros queremos, puede usar. ¿Por qué? Porque su obra, él únicamente puede llevar su obra de destrucción usando a las personas que nosotros queremos. Quiere destruir las relaciones que nosotros tenemos, así como lo hizo con Adán y Eva. Él no aguantó que Adán y Eva caminaran en el huerto del Edén con Dios. ¿Por qué? Porque odia todo lo que es bueno, lo que es hermoso, todo lo que Dios creó y todas las relaciones, nuestros amigos, aún hay vecinos. ¿Y cuántas veces nosotros vemos en las noticias cómo los vecinos se pelean porque estacionó el auto, porque, bueno, ustedes vieron, ¿no es cierto?, las cosas que pasan, aún con nuestros vecinos. No quiere Satanás que nosotros estemos en armonía y estemos felices. Entonces, lucha, como dice el texto, contra sangre y carne. Entonces, sangre y carne son las personas. No debemos luchar con ellas, sino que nuestra lucha es contra principados, que es un rango en el mundo espiritual de Satanás, los gobernadores, con todas las huestes, que son todos los espíritus inmundos. Entonces, para hacer como una conclusión, no sé en nuestro tiempo si podemos hacer, si tenemos Nos tiempo. quedan Entonces, 3 minutos. ¿cuánto? 3 minutos. Entonces esta última parte, como conclusión, creo que tendríamos que dejar para entonces nuestro próximo estudio, que son las armas. Entonces mejor que lo hagamos bien, porque son las armas que nosotros tenemos que usar para nuestro enemigo. ¿Sí? ¿Les parece bien? Me parece Dejamos perfecto. Bueno. Sí, para que no quede incompleto o por la mitad. Me parece perfecto. Sí, porque lo vamos a hacer muy apurado y es muy importante esto. Me parece muy bien. Bueno. Entonces, gracias a Dios por este tiempo que pudimos aprender algo más, como reconocer aquel problema que estamos teniendo, arrepentirnos, poder confesar, poder renunciar y apartarnos de aquello que nos está haciendo daño, y principalmente poder tomarnos de la oración, ¿no? De esa arma tan importante. Amén. Que es la oración, que nos va a ayudar a salir de este problema, a poder corregir lo que haya que corregir para seguir adelante. Así que bueno, nos queda la intriga para la próxima lección. Así que no se pierda el próximo programa si quieres aprender más de las armas. Así que cerramos con una oración. ¿Cuáles serán las armas, no? ¿Cuáles serán las armas? Bueno, oramos y nos despedimos y los esperamos el próximo domingo. Vamos a estar poniendo la propaganda del próximo tema también, que la pastora va a dar, así que por favor en la semana pueden estar reservando un ratito para conectarse el próximo domingo a las 18. Gracias, amén. Señor, por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, que en esta semana tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre aquellos que están viendo y siguiendo tu palabra, Señor, que se haga carne en nosotros, que tú estés, Señor, redarguyendo con tu Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos, Señor,
sacar a la luz aquellas cosas, Padre, que tú quieres sanar en nuestro interior, en nuestro espíritu. Que tu Espíritu Santo pueda obrar, Señor, en la vida y en la mente de cada uno. Nos quedamos en tus manos bajo tu protección, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bendiciones. Bendiciones, Amén. bendiciones para todos. Nos vemos.